Hola a todos, nos encontramos aquí para entrevistar al profesor Carlitos. Buenos días, profesor Carlitos. Hola Salomé, buenos días y buenos días a todos los que están viendo esta entrevista. Profesor, ¿de dónde empezó su carrera como profesor? Pues resulta que yo nunca soñé ser profesor, pues fue algo que se fue dando y pues agradezco mucho. Todo lo que ha sucedido en mi vida siempre ha sido gracias a Dios, así que les cuento que yo, por ejemplo, empecé a ir a la iglesia, a mirar allá cómo solfeaban la guitarra y a mí me gustó mucho eso. Entonces, de hecho, entré a la iglesia porque tenía mucho calor un día y ir a la iglesia era muy fresquito. Entonces entré y a mí me gustó mucho la música y empecé a aprender a tocar guitarra, pero en ese tiempo no existía ni YouTube ni nada de eso, entonces le tocaba a uno solito y dele todos los días. ¿Por qué les cuento eso? Porque resulta que eso después se convertiría en mi profesión, porque empecé a enseñarle a personas a tocar guitarra. Yo no tenía guitarra cuando estaba pequeño, bueno, de menos edad porque yo soy pequeñito, y yo no tenía guitarra y resulta que iba donde un amigo que me la prestara y le daba Salomé y le daba la guitarra y dele sin sentido hasta que me empezó a sonar bonito y me atreví a cantar la primera misa. Y cuando canté la primera misa cantaba así, miren con y temblaba mucho porque pues por primera vez me enfrentaba a un público. Yo creo que a usted le pasó también cuando por primera vez cantó sola en el coro, por ejemplo. De ahí la música se convirtió en base de mi vida y yo siempre, desde que me fui a trabajar, porque yo estudié una vez, me fui a trabajar un poco, tenía en la cabeza que yo quería devolverle a mi pueblo algo de lo que el pueblo me había dado a mí, todo lo que me había enseñado, las personas del pueblo, todo eso. Y pues después volví siendo profesor del coro Alma de Café. Y yo todavía seguía como que no me gustaba mucho ser profesor, pero ya después me convencí cuando entendí que uno a través de ser profesor podía cambiar la vida de las personas. Muy bien. Gracias. Profe, aparte de ser profesor, ¿qué otras cosas hace o estudia? Bueno, aparte de ser profesor, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con audio, con sonido, con todo lo de audition, con todo lo de emisoras. Y le voy a contar algo. Resulta que en la iglesia, ahí mismo en la iglesia de Toledo, al lado quedaba la emisora. La emisora se llama La Voz de Toledo 88.2 FM. Y resulta que a mí me dejaban jugar la emisora. Y yo abría de vez en cuando el micrófono y decía, hola a todos. Y salía corriendo para el baño asustado porque pues la gente me estaba escuchando. Nadie me estaba viendo, pero yo sabía que en los radios de las casas. Entonces desde ahí empezó una pasión por toda la cuestión de música, de mezclar cosas, de hacer audio. Me gusta mucho lo de videos, pero también les cuento que últimamente he descubierto que me gustan mucho las cosas de carpintería, de pegar cosas, de taladros, de todas esas cosas. Entonces como que uno se la pasa aquí y allá en muchas cosas, porque mi nono me decía que uno tiene que saber de todo en esta vida. Todas las cosas que a uno le toque hacer, uno tiene que aprender. Me gustan mucho los perros, por ejemplo, saber de perros. Por ejemplo, esta raza es un Cocker Spaniel y hay unos que son más blanquitos y manchaditos, se llaman Springer Spaniel. Por ejemplo, el padre de David tuvo un perro llamado Valderín, que era de raza labrador, y tuvo otro que se llamaba Baldo, que era un pastor alemán, y un hermanito que se llamaba Lee, un pastor alemán también. Entonces uno como que trata de saber de muchas cosas. También sé de ciclismo, la camarógrafa es ciclista y también pues, uno tiene que saber de todo. Wow, un buen dato, ¿verdad? Wow. ¿Qué aprendizajes ha obtenido de toda esa experiencia que usted ha pasado? La verdad, bueno, esto lo voy a aprovechar para decir algo. Nosotros los docentes debemos enseñar muchas cosas que sirvan para la vida de nosotros. Y la mayoría de cosas que uno aprende en la vida son porque las experimentó. Como el niño que metió el dedo en la vela y aprendió que si metía el dedo en la vela, se quemaba. Como por ejemplo cuando yo aprendí que si molestaba a las abejas, me podían picar y me podían dejar los ojos hinchados o cosas por el estilo. Entonces uno, las cosas que experimenta, que hace, como por ejemplo esta entrevista que usted mismo está haciendo, para usted va a tener un significado especial y se va a acordar toda la vida. Yo he aprendido por experiencia, por ejemplo, a jugar voleibol. Me gusta mucho el voleibol, es algo muy chévere y no tuve nunca profesor de voleibol, pero sí fui a campeonatos y eso, entonces estuvo muy chévere. Lo que es el sonido y el video, todo fue por experiencia propia. Lo que ha sido de las redes y eso no es porque yo haya ido a un curso, es porque uno mismo tiene la creatividad. Y a veces ahora, pues uno se deja, ay, voy a hacer tal idea, voy a buscar el TikTok
magíster en recursos digitales aplicados a la educación. Por ejemplo, la cicla la agarré en pandemia, estuve un año, enflaqué y hubo muchos resultados, pero cuando dejé la cicla me empezó aquí a salir la chocolatina, pero en forma de burbuja. Bueno, ¿qué otros resultados? Por ejemplo, digamos las cosas de carpintería y de todo eso, me gusta mucho porque fui capaz de hacer, por ejemplo, el diseño de un closet y ayudarlo a instalar. Fue para mí como, puedo hacer ese tipo de cosas que me parecían tan complicadas. Y cada cosa que hago, pues el resultado de toda la experiencia que he tenido. Por ejemplo, cada vez que me presento con el coro del canto chileno al cual usted pertenece, me alegra mucho porque pues nos preparamos y la presentación es como el resultado de todo. Entonces cada cosa que uno hace pues le da a uno la experiencia para cuando le toque a uno mostrar. Muy bien, profe Carlitos. Hablemos de su formación. ¿Dónde empezó a estudiar usted? Imagínense que recuerde, siempre he estado en un salón de clases. Yo creo que yo hice maternal, prejardín, jardín, transición. En ese tiempo no llamaba transición, llamaba preescolar. Yo estudié en el hogar infantil Los Cafeteritos, que le llamaban la guardería. ¿Sabe que tengo un recuerdo cuando tenía como 3 o 4 años? No existían los videos, sino eran unas filmitas. Proyectaba algo y pasaban con una foto así y me enseñaron a comer pastas. Decía el video, la filmina. Meta el tenedor y gírelo y enrolle las pastas. Yo comiendo pastas. Esto cuando tenía 3 o 4 años. Después pasé a la escuela urbana de varones a estudiar preescolar. Después había un colegio en Toledo que solamente era para estudiar quinto de primaria, se llamaba Los Quintos. Y yo estudié allá. Apenas terminé, lo cerraron. Y después vino la unión de todos los colegios. Ya pasé a sexto al colegio Guillermo Cote Bautista de Toledo. Después en la Universidad de Pamplona, que hice mi pregrado en licenciatura, que ya les dije. Hice una especialización también en la Universidad de Pamplona, que es de metodología para la educación artística. Después en la Universidad UDES, la Universidad de Santander, hice otra especialización que se llama especialización en TIC, en aplicación de TIC para la enseñanza. Y también hice la maestría en la Universidad de Cartagena. Muy bien. ¿Qué títulos o certificados posee usted? Licenciatura en educación artística, especialización en metodología para la educación artística, especialización en aplicación de TIC para la enseñanza y maestría en recursos digitales aplicados a la educación. ¿Qué la motivó a estudiar esa carrera o especialización? Bueno, primero la música porque es mi pregrado, pero después me di cuenta que podía hacer mucho a través de las redes, por eso empecé el proyecto del profe Carlitos. Y las redes, música y aprendizaje para un profesor es una gran bomba que estalla y que ayuda mucho a todo. Entonces me motivó la experiencia, porque yo empecé a hacer videos y vi que pegaban mucho y se aprendieron muchas cosas. Entonces por eso estudié recursos digitales aplicados a la educación. Muy bien, profesor. La verdad es usted un gran ejemplo a seguir. Un mensaje que le diría a los niños de hoy en día o a los adolescentes. Mire, les voy a dar un mensaje. Uno a la edad de ustedes se equivoca y se equivoca mucho, pero por favor traten de equivocarse lo menos marcado, lo menos exagerado posible. Por ejemplo, una equivocación, de pronto le hablé feo a alguien, de pronto le pido perdón y las cosas se sanan. Pero si yo me hago un tatuaje aquí en la cara que no se pueda ni borrar, que diga Valentina, te amo, y después al mes ya Valentina lo deja, ¿usted qué va a hacer? Entonces uno tiene que tratar de irse